La política estadounidense posterior a la Revolución Cubana osciló entre dos estrategias. Una fue la intervención y otra fue la contención. ¿Ya? Intervención, hablamos de intervención directa, y contención, hacer políticas para evitar el avance del comunismo. En 1961, por ejemplo, Kennedy también inició una nueva estrategia para tratar de frenar los movimientos revolucionarios. Tratando de dar una especie de giro a esta política de solamente intervención y contención. Y esa nueva estrategia para tratar los movimientos revolucionarios llevó a que se creara lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que, como bien lo dice su nombre, consistía en una colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reforma social. Eso era en el fondo. Esta alianza implicó una inversión de millones de dólares, de grandes sumas de dinero, orientadas a llevar a cabo reforma agraria. O sea, lo que se buscaba era gastar el dinero que otorgaba Estados Unidos para los países latinoamericanos, para que ellos llevaran adelante reforma agraria que permitiera mejorar la productividad agrícola, el acceso a viviendas y a la educación. Con ello, ¿qué es lo que buscaba esta reforma agraria? Mejorar las condiciones de vida de la población y establecer también las bases para un mayor desarrollo del capitalismo en estos países. De manera de contener ¿cuál era la idea final? Contener un posible estallido social que derivara en una nueva revolución al estilo cubano. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la idea? Supuestamente con la reforma agraria que iba a financiar Estados Unidos, incluyó la reforma agraria chilena. Estados Unidos financió la reforma agraria chilena durante el gobierno de Eduardo Frei, padre, Eduardo Montalva. La idea era que la gente que vivía en el campo, que era la gente que vivía en las peores condiciones de vida en América Latina, mejorara sus condiciones de vida. Y al mejorar sus condiciones de vida, no fuera influenciada por ideas, no manifestaron gran descontento que los podía llevar a adoptar ideas revolucionarias como la idea de la Revolución Cubana. Y por lo tanto, en el contexto de la Guerra Fría, la idea del bloque antagonista, que en este caso la idea del bloque comunista. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasó? A pesar de la ayuda estadounidense durante la década de 1970, es decir, la década posterior, en América Latina surgieron varios movimientos sociales y políticos que acercaron sus posiciones a la URSS, como fue el caso de la Unidad Popular en Chile. Con el fin de evitar esto, Estados Unidos impulsó una serie de acuerdos militares con algunos estados latinoamericanos para la formación de cuadros especializados en políticas de seguridad interior. Bueno, por ese propósito comenzaron a operar la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, o DSN, que era una ideología basada en el combate contra el comunismo, al que se consideraba como, comillas, el enemigo interno de cada nación. Eso implicó la persecución de grupos vinculados con ideas revolucionarias y episodio de violación de los derechos humanos. También. En diversos países latinoamericanos, la DSN, la Doctrina de Seguridad Nacional, sirvió de base para la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional mediante golpes de Estado que finalmente terminaron en dictadura militar. Bueno, ¿qué pasó con las intervenciones militares y las dictaduras militares posteriores que se dieron en América Latina? Producto, o en parte, en realidad, porque no es la única causa, por la instauración de esta doctrina de seguridad nacional. Bien, el periodo entre 1960 y 1970 estuvo marcado por las críticas de una parte de la sociedad y la sensación de descontento en gran parte del mundo, y América Latina no fue la excepción a eso. Para historiadores como Eric Hobsbawm, un historiador muy famoso, ese descontento obedecía a una crisis de hegemonía de un sistema capitalista que entregaba beneficios, pero que carecía de una promesa de utopía, como una promesa de dar un bienestar social mayor a la población, que le diera sentido a la existencia individual.
Además, el impacto de la Revolución Cubana en el continente americano fue masivo, pese a los intentos de Estados Unidos por frenar. Tanto para la izquierda, que comenzó a valorar la vía violenta para acceder al poder, como también para la derecha, que sentía que la existencia legal de la izquierda podía generar espacios para el desarrollo de una revolución. Bueno, así, en ese contexto aparecen numerosos grupos guerrilleros que intentaron emular el ejemplo cubano y buscaron derrocar los gobiernos que entendían como ilegítimos. ¿Ya? Como respuesta a esta vía revolucionaria armada, entre 1953 y 1973, América Latina vivió un auge de movimientos golpistas de carácter militar. ¿Por qué se dio eso? Porque temeroso de la expansión de la Revolución Cubana, por el continente, grupos militares de diversos países latinoamericanos, específicamente Haití, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, Honduras, Brasil, Bolivia, Panamá, Uruguay y Chile, llevaron a cabo golpes de Estado e instalaron regímenes dictatoriales. Las nuevas dictaduras se caracterizaron por estar dirigidas por militares y ser esencialmente anticomunistas y de defender los diversos intereses de las oligarquías económicas. Teacher. Entonces, esos grupos guerrilleros no eran no eran como de izquierda, eran de derecha. No, sino que surgieron grupos guerrilleros y en contra de esos grupos guerrilleros se planteaba la formación de grupos de militares que estaban influenciados por la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Que establecía que fue esa doctrina de seguridad nacional se enseñó, por ejemplo, a grupos de militares latinoamericanos en lo que se llamó la Escuela de la América en Estados Unidos. Entonces a ellos se les enseñó que el enemigo interno era el comunismo. Entonces esos grupos, lo que hicieron esos grupos de militares fue perseguir a esos grupos guerrilleros que surgieron en América Latina. Ya. ¿Ahí se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Cualquier consulta me levantan la manito nomás y virtualmente se puede hacer. Y yo... Dígame. Tengo una duda. ¿Los países que usted acaba de mencionar aquí llevaban a cabo? No, en esos países se realizaron golpes militares. Ah, ya, gracias. Pues estos grupos militares que usted recién mencionó, ¿no? Claro. Ah, ya. Grupos militares creo que se mencionó. O militares que están influenciados por esa doctrina de seguridad nacional. Bueno, también en paralelo, como también se dio en el mundo con el famoso Mayo francés del 68, en el periodo de 1968 a 1973 las universidades fueron el foco de rebelión, donde se denunciaban los usos contra la libertad de los pueblos y los derechos humanos. Como consecuencia de eso, también algunos de esos movimientos fueron reprimidos y se dio la matanza de la plaza de Tlatelolco o de las Tres Culturas en México en el año 1968. Que fue el comienzo de una extensa serie de acontecimientos de esa lucha a la que se siguieron huelgas como el Cordobazo argentino en 1969. Bueno, en Chile hubo también la toma de la Universidad Católica, que fue muy famosa también por esos años. Y también la formación de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP en Colombia. Así se llama. Muy grande el nombre, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Y esto nos da pie para hablar un poco del caso colombiano, que es el caso de conflicto interno de América del Sur con una mayor cantidad que se prolongó durante más tiempo, y al mismo tiempo el que trajo mayor cantidad de fallecidos y de afectados. ¿Ya? Entonces vamos a leer un poco de cómo fue ese conflicto. Dice, en Colombia a partir del año 1958 se formaron diversos grupos armados. Las FARC fueron uno de estos, el que se creó en 1964 como respuesta a la persecución de los gobiernos del Frente Nacional contra grupos de campesinos que se organizaron para defender sus tierras en las llamadas repúblicas independientes.
A este grupo se le suman otros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o el M-19. Las operaciones militares de los grupos armados continuaron desarrollándose durante las siguientes décadas y, según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia, desde 1958 a 2012 los enfrentamientos causaron 218.094 muertes de forma directa o indirecta, 25.007 desapariciones forzadas y casi 10 millones de personas se vieron sometidas a desplazamientos forzados. El año 2012, el gobierno colombiano inició un proceso de negociación con las FARC para lograr la paz definitiva, que culminó el 29 de agosto de 2016 con un acuerdo que estableció el cese del fuego, hostilidades y dejación de las armas. De esta forma se pondría fin a un conflicto de más de 50 años. Sin embargo, este acuerdo debía ser ratificado por el pueblo colombiano mediante un plebiscito a realizarse el 2 de octubre de ese mismo año. Esta consulta arrojó como resultado el triunfo del no, es decir, que no se aceptaban los términos del acuerdo, instaurando incerteza sobre el futuro del conflicto, aun cuando las FARC ratificaron su decisión de reponer las armas y transformarse en un partido político. Bien. Eso es lo que toca América Latina, pero ahora lo que vamos a ver es cómo finalmente se fue dando un proceso que iba a llevar a que esta época tan convulsionada que es la Guerra Fría finalmente finalizó. Vamos bien. A partir de 1970 la economía comienza a dar señales de que el espectacular crecimiento de las décadas anteriores estaba llegando a su fin. Es decir, ese famoso llamado el periodo de oro o la época dorada del capitalismo que habíamos visto anteriormente y que se vio reflejada la creación de este Estado de Bienestar Europeo, se empieza a entrar en crisis. Ese periodo de recesión o crisis estuvo acompañado del estallido de múltiples conflictos locales, los que los países se encontraban, conflictos locales en los países que se encontraban en vía de desarrollo. La participación directa o indirecta de la superpotencia en estos enfrentamientos, es decir, Estados Unidos o la Unión Soviética, buscando no perder alguna de sus zonas de influencia, la llevó a costear una gran cantidad de armamento, lo que tuvo importantes repercusiones en su economía. Es decir, en un momento en que estábamos en crisis, en que está una crisis económica mundial, las potencias comienzan a intervenir en conflictos en algunos países en vía de desarrollo, y esos conflictos hacen que gasten más en armamento, lo que termina afectando más a su propia economía. Paradojalmente. Así, intervenciones como la de Estados Unidos en Vietnam de 1955 a 1975 o de la Unión Soviética en Afganistán de 1979 a 1989, además de las innumerables manifestaciones contra de los gobiernos comunistas o aquellas pacifistas que se oponían a las políticas de intervención y armamentismo, finalmente terminaron por debilitar la posición de ambos países e iniciaron el proceso que llevó al fin de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir con esto? Que la misma sociedad civil, ya sea manifestándose en contra de los gobiernos comunistas, manifestándose a favor de evitar que los países occidentales o de Estados Unidos básicamente intervinieran militarmente en otros países, manifestarse en contra de eso, al final fueron como debilitando la posición de ambas superpotencias en su idea de sostener la idea de este conflicto indirecto que era la Guerra Fría. Finalmente eso va a contribuir a que la Guerra Fría en algún momento, cuando se den las condiciones, finalice. Bueno, ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, hablando de estas manifestaciones internas que presionaron a los gobiernos para tratar de tener una política menos dura en la Guerra Fría. Vamos a hablar del caso estadounidense y la guerra de Vietnam, ¿ya? Cómo las manifestaciones internas fueron presionando al gobierno estadounidense para finalmente desistir de esa guerra, que fue lo que pasó en la práctica. Dice así: la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue duramente criticada por la opinión pública.
debido principalmente a las terribles imágenes que se mostraban en televisión y que evidenciaban crímenes y abusos cometidos por el ejército estadounidense. Esto se contradecía con las ideas de democracia y libertad que el bloque occidental intentaba expandir en los países bajo su influencia. Un ejemplo de las imágenes que circulaban en esta época es una fotografía tomada por Nick Ut, en la que se muestra a un grupo de niños escapando luego de un bombardeo. Creo que la conoce esa imagen, ¿cierto? Sí, la de la niña. La de la niña que sale huyendo por la carretera. Está quemada por su cuerpo. En la que se muestra un grupo de niños escapando luego de un bombardeo. Esta fotografía se convirtió en ícono de quienes criticaron la guerra. Y una de sus protagonistas fue entrevistada por el diario después para relatar la experiencia que vivió. Entonces, aquí sale, voy a leer brevemente el relato de lo que ella cuenta. Dice así: la niña de la foto de Vietnam. En 1972, Pan Thi Kim Phuc, de 9 años, vivía en la aldea de Trang Bang, al norte de Saigón. Ella y su familia se habían refugiado en un templo cuando oyeron aviones por encima de ellos. Temerosos de que fueran bombardeados, corrieron afuera para encontrar seguridad, justo en el momento en que las bombas detonaron por todas partes del templo. Las bombas lanzaban napalm, un líquido inflamable que se adhiere a la piel humana, causando espantosas quemaduras en el cielo. Phuc recuerda un calor intenso y un dolor atroz. Ella se arrancó la ropa en llamas de su cuerpo y corrió. Eso fue lo que pasó. Ok. Vamos bien. Finalmente vamos a irnos directamente a el fin de la Guerra Fría, que se produjo básicamente por el colapso del bloque oriental. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver, cómo se dio ese colapso. Ese colapso en la práctica, vamos a ver si se comienza a forjar con las reformas que muchos consideran que eran necesarias, que se hicieron en la Unión Soviética para tratar de revertir un proceso interno de crisis económica, crisis política que se estaba viviendo al interior de ese país. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es así. Por su parte, en la década de 1980, el bloque oriental también entra en una crisis política y económica. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el gobierno de la URSS y emprendió una serie de reformas políticas y económicas de gran envergadura, estructuradas a partir de dos grandes ejes. Uno, la perestroika, que significa reestructuración, que buscaba cambiar el modelo económico centralmente planificado, lo que significó el ingreso de capitales privados a la URSS, y al mismo tiempo se intentó dar mayor libertad a las empresas para que tomaran sus decisiones, dejando la planificación estatal para ámbitos económicos generales. También está otra de las reformas, se llamó la Glasnost, o significa transparencia, que buscó una mayor libertad de expresión e información para asegurar el apoyo ciudadano a las reformas implementadas por el Estado. También se permitió una mayor independencia de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Bueno, estas reformas no pretendían acabar con el régimen socialista, sino modernizarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones políticas y sociales. Es decir, ya al hacer eso, se esperaba que pudiese sobrevivir a la crisis que estaba viviendo. Sin embargo, estas medidas tuvieron efectos insospechados, generando una sublevación contra el control burocrático soviético y la movilización de las naciones que la URSS había reprimido durante décadas, principalmente lituanos, estonios, georgianos, chechenos, entre otros. Bueno, la explosión de los nacionalismos y la incapacidad para superar la crisis se montaron finalmente a la URSS. Bueno, el colapso del bloque
el bloque comunista significó el desmantelamiento del mundo bipolar, que se llama desmantelarse el mundo 这变 bipolar. 化多了，然后金正家龙舟， Sin embargo, este proceso estuvo marcado por diversos acercamientos. 一整年我感觉 Colapso 按 no alcancé a notar. El colapso del bloque comunista. Gracias. Hola, Fabi. Ahí estamos. Bueno, les decía que, sin embargo, este proceso estuvo marcado por diversos acercamientos entre los gobernantes de ambas potencias. El primero en una cumbre celebrada en Moscú, capital de la Unión Soviética, en el 1988, y el último en la conferencia de Malta, la pequeña isla del Mediterráneo, realizada entre Gorbachev y el presidente estadounidense George Herbert Bush, padre de George W. Bush, que murió en 1989. Bueno, este encuentro culminó con el acuerdo de ambos países para comenzar un proceso de desarme, es decir, a bajar el nivel de la cantidad de armamento que ambos tenían y dar fin al conflicto. Es decir, se llegaron a un acuerdo para empezar allá concretamente a que se empezara a acabar la Guerra Fría, tal como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, que aquí aparece. A ver si se alcanza a minimizar. Ahí aparecen Bush y Gorbachev. Bien. Contextualizando un poco la fuente, es decir, esa imagen, vamos a ver las declaraciones que hicieron ambos a la prensa luego de culminada sus culminada esta reunión. Bueno, dice así: algunas de las declaraciones que las autoridades de Estados Unidos y la Unión Soviética, que hicieron las autoridades de Estados Unidos y la Unión Soviética de forma conjunta a la prensa luego de la conferencia fueron las siguientes. 1. Gorbachev: el mundo está saliendo de una época para entrar en otra. Estamos en el principio de un largo camino hacia una era pacífica y duradera. La amenaza con la fuerza y la desconfianza, la lucha ideológica y psicológica deben quedar como cosas del pasado. Por otro lado, Bush te respondía: podemos plasmar la idea de una paz duradera y conseguir una cooperación fiable en las relaciones entre Oriente y Occidente. Aquí, en Malta, el presidente Gorbachev y yo sentamos las bases para el futuro, para tal futuro. Bien, y finalmente lo que vamos a ver son las transformaciones geopolíticas que se dieron en el proceso de desmembramiento, en el proceso de colapso del bloque oriental y del fin de la Guerra Fría, como consecuencia. Dice así: las transformaciones geopolíticas. La política exterior de Gorbachev también tuvo consecuencias importantes en Europa Oriental. Tampoco era algo que buscaba Gorbachev, pero algo que se dio. En 1989 se sucedieron una serie de revoluciones populares, la mayoría pacíficas: Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y Bulgaria, que significaron el fin de los gobiernos comunistas en esas naciones. Incluso los países socialistas que se habían mantenido fuera de influencia soviética, es decir, que eran socialistas o eran comunistas, pero no estaban directamente aliados, dirigidos por la Unión Soviética, como Yugoslavia, Rumania y Albania, se vieron arrastrados por los cambios políticos de la región. Los gobiernos comunistas de Albania y Rumania fueron depuestos de forma violenta por la presión popular, mientras que Yugoslavia se desintegró violentamente en numerosos estados. Dos de los hitos más significativos de este proceso fueron la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la reunificación alemana al año siguiente. Caída del muro de Berlín en 1989, reunificación alemana. Alemania se volvía un solo país, eso fue en 1990. Finalmente, en diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones, a ver, sale. Perdón, pero ese fue el paso de mi gato.
ya, retomamos. Entonces les decía que en diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones internas, la Unión Soviética se disolvió, ¿ya? Y con ello se acabó la Guerra Fría. Y de la antigua superpotencia surgieron 15 repúblicas independientes que han procurado orientar su organización política y económica hacia modelos democráticos y economías de mercado, es decir, hacia el modelo estadounidense, podemos decir. En ese contexto, uno de los nuevos estados conformados fue Rusia, que heredó el enorme potencial militar y gran parte de los problemas económicos y sociales de la antigua URSS. ¿Ya? Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver algunos mapas para finalizar, en que se ven reflejados todos estos cambios que se dieron en los últimos años de la Guerra Fría, es decir, 1903, últimos años, 1990 y 1991, que significaron el fin del bloque comunista. Y ahí pues, no sé si se puede ver, porque ahora sí que está un poco difícil. Ya, el primer mapa dice división de Checoslovaquia, que se dividió en República Checa y en Eslovaquia. Este mapa ya estaba difícil de distinguir, pero dice países surgidos de la antigua Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética era todo este mapita, un solo país, la URSS. De ese un solo país surgieron 15 países, ¿ya? Siendo el más grande, el de color amarillo, de Rusia. ¿Ya? También en el año 1989 1990 se produce la reunificación alemana. Ahí se puede apreciar la antigua República Federal Alemana y la antigua República Democrática Alemana, que finalmente se unifican y se forma la Alemania actual. Y finalmente, para el sur están los países un proceso que se inicia desde el año 1989, pero que culmina incluso después de terminar la Guerra Fría. Ya, que son Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia y vamos a hacer una síntesis de todo para dejar bien afianzados los conocimientos. Bueno, ya, Estados Unidos en América Latina inicia una política que combina, después de la Revolución Cubana, la intervención y la contención. Dentro de esa estrategia de contención podríamos mencionar quizás la creación de la Alianza para el Progreso, que fue una política que financió reformas agrarias en América Latina con el fin de evitar, mediante el progreso económico de la población que vivía en el campo, evitar que se produjeran estallidos sociales que derivaran de una revolución al estilo cubano. Acompañada de esa política, podemos decir, de contención, también hubo una política más bien cercana a la intervención, que fue la creación de la Oficina de Seguridad Nacional, o DSN, que estableció que el enemigo interno de todo, una ideología que fomentaba que el enemigo interno era el varios grupos militares formados en esa ideología, la ideología de la doctrina de seguridad nacional. Finalmente, ante la acción de grupos guerrilleros que surgieron en los años 60 y 70 que gobernaron América Latina, y de la compulsión de sus propias sociedades, deciden intervenir y realizar golpes militares que van a derivar en dictaduras. Eso. En cuanto al fin de la Guerra Fría, se produce un proceso que de desgaste de las potencias, porque ellas realizan acciones que son que la sociedad civil, la población en general empiezan a reclamar porque no les parecen, ¿ya? Como por ejemplo la intervención de Estados Unidos en Vietnam y la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, ¿ya? Esos procesos van a hacer que los gobernantes de esos países piensen en tratar de llegar a acuerdos y tratar de que solucionar este largo conflicto. Por otra parte, también se produce el colapso del bloque oriental. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía problemas internos en términos económicos y de funcionamiento,
problemas internos que hacen que Mikhail Gorbachev decida aplicar una política de reformas basadas en 2 puntos, que son la perestroika, que es una especie de reforma económica, y la glasnost, que es una especie de reforma política. Ambas pretendían modernizar el régimen y hacer que pudiera sobrevivir a esta crisis que estaba viviendo. Pero el efecto no fue el esperado, sino que todo lo contrario hizo que los nacionalismos que estaban integrados en la Unión Soviética resurgieran, hizo que finalmente la Unión Soviética no pudiese sobrevivir y se dividiera y se acabara con ello la Guerra Fría. Pero para el proceso de finalización de la Guerra Fría no solamente influyó lo que pasó en la Unión Soviética, sino en todo el bloque comunista, ya que como por efecto de esta reforma del glasnost y la perestroika, muchos países, muchos gobiernos comunistas caen, ¿ya? Producto de rebeliones internas, como el caso de Checoslovaquia, muchas de ellas pacíficas incluso, como Checoslovaquia, Alemania Oriental, República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, etc. Mientras en otros países que eran comunistas, pero no eran dirigidos por la Unión Soviética directamente, se produjeron rebeliones más bien violentas, como el caso de Rumania y Albania. Finalmente, la Guerra Fría va a llegar a su fin con este proceso de desmembramiento del bloque, ¿ya? Porque varios países pasaban a formar parte, dejaron de tener gobiernos comunistas y por lo tanto dejaron de pertenecer al bloque que dijeron soviética. Y con ese proceso fueron la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la reunificación alemana del año 1990. Hasta que finalmente la Unión Soviética se produce una implosión interna, desaparece al naciones que la conformaban y formaban cada uno gobiernos comunes. Fin, eso es. 其實平時¿Se 點 entendió bien? 解秋坑出臭草，同你隻鼠相爭爭取咪自己。 Ya, qué bueno que quedó. Ya pues, entonces.